Bueno, bienvenidos a nuestra segunda conferencia del Foro de la Sociedad de Estudios en Computación. Y bueno, como ya sabrán, estamos celebrando nuestro 15º aniversario. Ya dimos la primicia la semana pasada y bueno, vamos a continuar con nuestros ponentes. Me voy a permitir presentar ahora al ponente que nos visita. Vicente García Jiménez es ingeniero en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico de Villahermosa, en Tabasco. Es maestro en ciencias computacionales por el Instituto Tecnológico de Toluca, en el Estado de México. Es doctor en sistemas informáticos avanzados por la Universitat Jaume I en Castellón de la Plana, España, y tiene un postdoctorado aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ha sido director de tesis de maestría y doctorado. Tiene además publicaciones en diferentes revistas y ha participado en congresos nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación son reconocimiento de formas, aprendizaje automático, minería de datos, técnicas de selección de instancias, complejidades y propiedades intrínsecas de los datos, métricas escalares de evaluación, clasificación no paramétrica, agrupamiento, segmentación. Actualmente es candidato a investigador nacional en el Sistema Nacional de Investigadores y es profesor de tiempo completo del Departamento de Eléctrica y Computación en Ciudad Universitaria. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Muchas gracias a la maestra Ivonne y muchas gracias por la invitación. Debo de agradecer la invitación porque es la primera vez que estoy aquí. Espero que no sea la última. Y bueno, hoy vamos a hablar algo sobre análisis de datos masivos con aprendizaje automático. Anteriormente había puesto usando datos históricos para determinar el futuro. Y como pueden ver, he cambiado el título y le he puesto predecir. La verdad es que la primera vez que busqué datos masivos, predicción y futuro, me apareció una página esotérica. Entonces no quería que ustedes buscaran algo así y pensaran que me iba a aparecer aquí con un turbante o algo para decirles y corregirles cuestiones de mal de amor y esas cosas. Pero no. Luego me di cuenta que una vaca sagrada de minería de datos usó la palabra predecir, así que dije, bueno, si él lo usa, pues los simples mortales pues podremos usarlo. Y bueno. Mi objetivo de estar aquí y comentarles sobre análisis de datos masivos es más que nada para motivarlos a ustedes a que realicen otras cosas, que cuando vayan a una empresa no se dediquen solamente a desarrollar, sino también se dediquen a hacer algo que vaya más allá del simple desarrollo, que ya toque cosas como la inteligencia artificial y que no es difícil, no es complicado, tampoco es cosa del otro mundo. Más adelante les voy a comentar cómo las herramientas que le da la UACJ y principalmente a sus profesores, si ustedes las unen, les da un algoritmo de minería de datos, un algoritmo de aprendizaje automático, un algoritmo de inteligencia artificial, un algoritmo muy sencillo que hasta sus hermanitos podrían desarrollarlo con una simple ecuación. Y bueno. El aprendizaje, el análisis de datos y la combinación de aprendizaje automático ya está inmersa en nuestra vida. Ya además nosotros hemos interactuado con este tipo de sistemas y en este cartón de Dilbert, muy famoso, si no lo conocen, se los recomiendo, precisamente habla sobre una situación en la que quizás hemos vivido, que son los sistemas de recomendación. En este caso, el jefe de Dilbert, un sistema le recomienda comprar algo de un deporte extremo y él dice, es que me está matando, me quiere matar la computadora, y Dilbert le dice, no, eso es aprendizaje automático. Nosotros lo hemos usado quizás en cuestiones como Amazon, cuando entramos a Amazon,
Ahí vemos un sistema de recomendación de libros, de música. En iTunes también tenemos un sistema de recomendación. Y curiosamente también, o no curioso, Facebook, sus anuncios están relacionados con cada cosa que ustedes hacen clic, o con las palabras que ponen, o con su estado, o con los amigos, o con la música. Y constantemente están apareciendo mensajes. Lo mismo hace Google, lo mismo hace YouTube. Son sistemas de recomendación y todo está basado precisamente en Machine Learning. Aquí vemos otro caso donde dice que la tecnología de Machine Learning permite seguir el comportamiento, los gustos o las preferencias del cliente y usar ese conocimiento para manipularlos, lo cual tiene mucha razón. Y ahí él dice, bueno, es que es un paso antes a que las máquinas dominen el mundo. Suena ciencia ficción, pero bueno, puede haber gente que haya, y yo me he encontrado gente que dice eso cuando le hablo de aprendizaje automático. Y bueno, en realidad lo que vamos a hacer es ver cómo todos esos datos que hay ahora en el mundo, poder extraer lo que serían pepitas de oro para una empresa. Entonces, hay muchos datos y hoy les voy a hablar sobre precisamente qué es lo que se está haciendo sobre cómo extraer esas pepitas de oro de esa cantidad de datos. Bueno, J. Quiroz Valdés, el jefe de sistemas del INEGI, habla en un reporte que estamos en una sociedad de la información o del conocimiento, una sociedad en donde se está acumulando una gran cantidad de información y que esa información es el cimiento o puede ser el cimiento del desarrollo económico, político y social. Quiroz Valdés ahí menciona la gran importancia que tiene esa información y las empresas consideran precisamente la información como un activo muy importante. Es más, yo creo que está muy relacionado con esa típica frase de la información es poder, que no sé si es información o conocimiento. Uno puede encontrar conocimiento o información. La verdad es que la discusión entre qué es conocimiento e información se discute mucho desde el tipo de filosofía y no se ponen de acuerdo qué es. Y bueno, precisamente ese interés por la información ha llevado al interés de analizar e interpretar los datos. Sin embargo, en las empresas todavía se hace de forma manual. Curiosamente, es decir, está el de sistemas, el cual genera un gran reporte para expresárselo a un experto, pero este tipo de análisis es poco práctico, lento, caro y por supuesto es subjetivo porque está condicionado al conocimiento de un experto. Entonces, se han dado pocos avances, mientras que en el lado de las bases de datos, pues ya tenemos más avances en bases de datos, en teoría de bases de datos. Tenemos también nuevos sistemas de gestores de bases de datos y también tenemos nuevos sistemas de almacenamiento y que, como se mostraba en la imagen, existe un desbalance. Hay más avance desde el punto de vista tecnológico, pero menos avance desde el punto de vista del análisis de la información. Y esto da unas siglas que posiblemente los que han llevado sistemas expertos o cosas han visto ahí las siglas de KDD, que es las siglas del descubrimiento de conocimiento en bases de datos. En 1989, en un congreso de la International Joint Conference on Artificial Intelligence, la gente dice, tenemos la necesidad de hacer herramientas, de nuevas herramientas y técnicas computacionales para la extracción del conocimiento. Ya se hacía, pero no se le daba formalidad y es hasta 1989 cuando ya se empieza a hablar formalmente de decir, hey, investigadores, ciencia, hay que empezar a generar algoritmos que nos permitan extraer conocimiento de las bases de datos. Y precisamente esas herramientas y esas técnicas computacionales pues son tomadas de áreas como la inteligencia artificial, el reconocimiento de patrones, la minería de datos, el aprendizaje automático y las técnicas estadísticas.
Si ustedes buscan, hacen una búsqueda en internet, se van a encontrar que las palabras análisis de datos están relacionadas con estas, principalmente con minería de datos y aprendizaje automático. Y también con la parte de inteligencia artificial, y es que aquí hay una discusión fuerte sobre si minería de datos es parte de la inteligencia artificial o si aprendizaje automático es parte de la inteligencia artificial. Curiosamente, por lo menos en los 4 primeros, o bueno, en todas las técnicas, cuando uno abre un libro de minería de datos, un libro de aprendizaje automático, uno de reconocimiento de patrones o de inteligencia artificial, el algoritmo es el mismo. Entonces son áreas que están muy relacionadas y que ya no se sabe dónde está el límite y cuál es el origen de cuál. Todo el mundo dice que todas son una subrama de la inteligencia artificial, sin embargo algunos argumentan que eso ya no, que ya son independientes. Pero bueno, las nuevas herramientas y técnicas para el análisis de datos o la extracción, pues parten de estas. En este caso, las nuevas técnicas y herramientas, ¿qué nos permiten hacer en el análisis de datos? Pues simplemente nos puede ayudar, por ejemplo, a determinar si un cliente es una persona de alto riesgo. Es decir, la persona va al banco, lleva sus papeles y un sistema analiza precisamente esa información y determina si se le puede dar el préstamo o no. De igual manera, una transacción en un banco se puede determinar si es fraudulenta o no, o también se puede estimar, por ejemplo aquí, dado un nuevo paciente, qué estado del paciente de la enfermedad indican sus análisis. Actualmente en la parte de imágenes médicas se analizan muchas imágenes para determinar el estado de avance del Alzheimer. Eso es una de las cosas que hacen los algoritmos y las técnicas y que en nuestro caso se le llama clasificación. También hay otras técnicas que se llaman regresión y que la regresión pues, nos permite hacer previsión de ventas para el mes próximo y también nos permite dar información acerca de qué depende precisamente esa venta. Otro ejemplo puede ser una cantidad, un determinado número de casas y el precio, y de repente dices, pues yo tengo una casa que tiene tantas hectáreas, ¿cuánto crees que valga? Eso se puede hacer con algoritmos de regresión. Hay algoritmos que se llaman de agrupamiento y que ese tipo de algoritmos de agrupamiento pues nos permite identificar, por ejemplo, cuántos tipos de clientes vienen a mi negocio o qué perfiles de necesidad se dan entre un cierto grupo de pacientes. Técnicas que se aplican precisamente al análisis de datos, datos que uno los ve y están ahí en enormes bases de datos y que bueno, con estas técnicas podemos encontrar precisamente agrupamientos interesantes, agrupamientos que ni la propia empresa sabía que existían. Podemos también con estas técnicas generar reglas, como por ejemplo, si un cliente de supermercado compra pañales, también compra cerveza. Creo que este es el típico ejemplo que viene en el libro de inteligencia artificial de Russell Norvig, y en donde se descubrió que curiosamente, creo que los fines de semana, detectaron que el señor iba a un centro comercial y compraba cerveza y pañales, y descubrieron que curiosamente esos señores pues tenían hijos, sus esposas habían dado a luz y ese día era día de fútbol. Entonces descubrieron que la esposa lo mandaba por pañales y compraban también cerveza. Y esas cosas se han utilizado para posicionar estratégicamente los productos en un supermercado. Es más, si ustedes van al supermercado y en esas líneas de 15 productos máximos se dan en cuenta que hay una fila enorme de productos de Coca-Cola, papas fritas, dulces y todo lo que esté ahí. Pero está todo ubicado estratégicamente. Si ustedes van a Soriana, por ejemplo, curiosamente está vinos y quesos relacionado y atrás está la parte de refrescos, y hay cosas que están así posicionadas estratégicamente, que no son hechas al azar, sino que está basado precisamente en el análisis de esa información, en el comportamiento del cliente. También podemos hacer un análisis de secuencias, por ejemplo, el consumo de energía eléctrica este mes es similar al del año pasado.
Dado los niveles de contaminación atmosférico de la última semana, ¿cuál es la previsión para las próximas 24 horas? Cosas que, bueno, parecen sencillas y que parece que ya existen, pero que en realidad hoy en día para la predicción ya no solo se toma en cuenta datos de satélite de un país, sino de muchos lugares. Y bueno, todos estos algoritmos se llevan a cabo por un área que se llama aprendizaje automático. Pero, ¿qué es el aprendizaje automático? Bueno, en algunos libros habla que es la programación que se le puede enseñar a una computadora para observar el mundo real a partir de ejemplos o de experiencia pasada. En realidad, el aprendizaje automático es un área que está basada en el principio humano del aprendizaje. Simple y sencillamente, los científicos han intentado, o más bien han observado cómo aprendemos, y eso se ha trasladado a una serie de técnicas matemáticas y estadísticas para tratar de crear algoritmos que hagan clasificación, regresión, análisis de secuencia, etc. Y bueno, eso ha sido, o se ha logrado gracias a áreas como la antropología, la psicología, la neurociencia, la pedagogía y la filosofía, porque ha sido difícil, de hecho es difícil saber cómo el ser humano aprende. Todavía hay gente que está estudiando el comportamiento y el aprendizaje de los niños en 1 año o 2 años y no se logran poner de acuerdo. Entonces, muchas de las teorías de las que están en aprendizaje automático vienen de estas partes y que intentan encontrar una especie de regla que dice: los humanos aprenden así. Los seres humanos, por ejemplo, aprendemos por estudio o por las clases que nos dan los profesores. Por estudio, por experiencia, por lo que nos sucede el día a día o también por lo que venimos a clases. Y esas formas de cómo se enseña, esos modelos se han trasladado de forma matemática o estadística para crear programas que hagan aprendizaje automático. Y bueno, como les comentaba, los algoritmos de aprendizaje automático hacen clasificación, hacen agrupación y predicción. Y les comentaba que está basado precisamente en el comportamiento del ser humano. Y es que nosotros, según los psicólogos, antropólogos, nosotros nos dedicamos a clasificar todo lo que hacemos y toda la información que hacemos. La tomamos, la analizamos, extraemos cosas importantes y luego emitimos una etiqueta. Ustedes, por ejemplo, en este momento me están escuchando, saben que estoy hablando, que no estoy gritando. Entonces él dice, él está hablando, no está cantando, no está gritando, ni se está quejando. Automáticamente también saben que estoy hablando en español. Y también automáticamente saben, si pueden, detectar mis errores. Ese tipo de comportamiento de clasificación lo hacemos para muchas cosas. Vemos colores de camisas, vemos formas, vemos cuadrados, vemos toda esa información y solamente vamos dando etiquetas. Y es precisamente ese proceso de etiquetado que nosotros hacemos que se usa de hecho en la industria. Los seres humanos en muchas industrias y en la maquila son utilizados para detección de calidad en los productos. Decimos, ¿es bueno o es malo? Nada más, pasa o no pasa. Y lo usamos también como sistemas de seguridad. Los policías te ven, te analizan el comportamiento y dicen, ¿es sospechoso o no es sospechoso? Entonces, automáticamente los seres humanos hacemos clasificación. Etiquetamos, cuando vemos en Facebook, dice etiqueta, reconoces la cara de la persona. No solo sabes que es una cara, sabes quién es esa cara. También hacemos agrupación, aunque lo hacemos de una manera a veces de broma, y decimos, mira que es el grupo de los rockeros, o es el grupo de la gente que le gusta la banda. Los identificamos y los intentamos agrupar, inclusive nosotros nos agrupamos, nuestros compañeros, nuestros amigos, siguen una característica muy particular y decimos, compartimos ideas, compartimos gustos, entonces nos agrupamos
Y esas cosas que nosotros hacemos, pues son, como les comentaba, son llevadas a cabo y trasladadas para algoritmos. También hacemos predicciones. Decimos, yo creo que con esta maestra no voy a pasar. O decimos, yo creo que con esta chica o chico no tengo ni oportunidad. Decimos, emitimos probabilidades también, de una manera tal vez muy rudimentaria, pero decimos, creo que tengo una probabilidad de pasar de tanto por ciento. También usamos costos, decimos, dadas mis características y mis cualidades, creo que puedo hacerlo o creo que no puedo hacerlo. Entonces, como se pueden dar cuenta, la inspiración de estos algoritmos en realidad somos nosotros, los seres humanos, y que la industria pues intenta tomar esa ventaja y crear programas que hagan lo mismo que nosotros. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que eso es una manzana? Exacto. ¿Algo más? El color. La cantidad de información que nos muestra esa imagen, la cantidad, hay mucha información, y a pesar de eso, solamente tomamos dos características, color y forma. Lo mismo sucede para identificar si es una camioneta, lo mismo sucede para identificar si es una silla. ¿Qué nos dice este ejemplo? Que a pesar de que hay mucha información, nosotros también somos unas personas que hacemos una especie de técnica que se llama selección de características. Extraemos los atributos más importantes, más discriminantes para poder emitir una etiqueta. Es la forma que también trabajan los algoritmos de aprendizaje automático. Extraen patrones, extraen características para poder emitir una etiqueta. Y bueno, ¿cuál fue la justificación que dio Fayad y Piatetsky, Shapiro y Smith para el KDD? Bueno, ellos decían en los 90s o dijeron en los 90s que en realidad la razón por la cual había necesidad de hacer análisis de datos con algoritmos y técnicas era por la gran cantidad o por el tamaño tan enorme que tenían las bases de datos. Ellos hablaban en 1990 que Walmart hacía 20 millones de transacciones por día y la NASA generaba aproximadamente 50 gigabytes por hora y que empresas como Móvil generaban 100 terabytes de datos de exploración. Eso era en los 90. En el 2012, Usama Fayad dice, pues ¿qué creen? Nos hemos quedado corto, todo ha aumentado. Ahora Google genera 1 billón de búsquedas al día. Twitter genera 250 millones de tweets por día y Facebook genera 800 millones de fotos por día. Nada más. The Economist en el 2010, en un artículo que se llama Data Everywhere, dice, Walmart ya no genera las 200 millones de transacciones, ahora genera 2.5 petabytes de información. Facebook, 10 billones de fotos. Y un telescopio que se encuentra en Chile genera 140 terabytes en 5 días. O sea, una cantidad enorme, muy importante, que un ser humano común y corriente no podría analizarlo en un día. No, imposible. El mismo Economist en el 2010 dice, el 2005 se generaban 130 exabytes, en el 2012 2.700 exabytes y en el 2015 7.910 exabytes. En el 2008 la revista Wired dijo que era el año del petabyte. Cisco dijo que el 2012 era el año del exabyte y el mismo Economist dijo que el 2020 será el año del zettabyte. O sea, información, demasiada información. Hay una riqueza de conocimiento en esa información y que se necesita explotar y que muchas empresas pues no la explotan y están ahí perdidas y almacenadas
muriendo. Luis Joyanes Aguilar, quien lo conoce, ha creado libros de Pascal, no sé si ya está en C, un abuelo creo que es, en el 2013 dio una conferencia sobre Big Data, precisamente en México, y hay por ahí un libro sobre esto. Hablaba que Google genera 1 petabyte de datos aproximadamente cada 75 minutos. O sea, mucha información, demasiada información. Y bueno, esto da a un término que se llama el Big Data. Pero el Big Data no solo se alimenta de toda esta información que genera una empresa, sino como también hemos visto, se genera a partir de Facebook, Twitter y también de los dispositivos móviles. Más adelante les voy a comentar el caso real de la empresa Nokia y los datos móviles. Bueno, ha surgido los análisis o los datos masivos en Internet, se le llama el Big Data. Es muy famoso, demasiado. Y aparece muchas veces un elefante porque hay un lenguaje de programación que permite precisamente manejar todos estos datos y cuya imagen es un elefante. Bueno, ¿qué es el Big Data? Bueno, ya habíamos dicho que son bases de datos de gran volumen, pero también presentan una gran complejidad que no pueden ser manejados por métodos tradicionales. ¿Cuál es esa complejidad? Bueno, simple y sencillamente que ya no son solo datos de texto, ahora son datos de video, son datos multimedia, son datos de diferentes tipos y de diferentes partes. Y bueno, el Big Data, que es los datos masivos, es muy popular, tan popular que Forbes en el 2012, en un artículo que se llama Improving Decision Making, muestra que en el 2012, en marzo, hubo un incremento muy importante de esta palabra en la red. O sea, la importancia que le está dando no solo la gente, sino también las empresas. O sea, ya es un problema y ya es un interés y también es un área en el cual están invirtiendo muchas empresas. Por ejemplo, Microsoft. Microsoft menciona que el 72% de las empresas en el 2013 ya estaban planeando implementar Big Data y el 51% ya estaban en camino a desarrollar soluciones orientadas a Big Data, al análisis de datos masivos. El New York Times ya reporta en un artículo en el 2013 sobre cómo las técnicas de aprendizaje automático y utilizando Big Data, o más bien el análisis de datos masivos, permite a Walmart abastecer sus productos en caso de huracán antes de, no después de. Es interesante cómo estos algoritmos permiten detectar que próximamente va a haber un huracán y que por tanto se necesita abastecer de ciertos productos como agua, Pop-Tarts, cosas y productos no perecederos. IBM pues no se iba a quedar atrás y junto con la Armada de Estados Unidos creó un algoritmo que permite clasificar o detectar soldados con riesgo de abandonar. Y bueno, el Big Data también se ha utilizado para otras áreas como el reconocimiento de la actividad en teléfonos celulares. En el 2010, si no me equivoco, Nokia dijo, ya no podemos con la empresa de la manzana, ya no sabemos qué hacer. O sea, cualquier cosa que hagamos a nuestros teléfonos celulares es imposible. Nos tiran, nos vamos a la calle, se van en quiebra las ventas. Alguien le dijo a Nokia, pues analiza el comportamiento de los clientes, investiga, descubre qué es lo que interesa. Y dijo Nokia, me parece perfecto. Entonces regaló como unos 10 teléfonos celulares de última generación a una serie de personas en el cual se iba a recopilar toda la información que ellos generaban durante 3 meses. Esa información era dónde estaban, qué estaban haciendo, a qué llamaban, a qué tipo de número llamaban, qué tipo de música, video,
para qué lo usaban, si lo utilizaban, si jugaban, si no jugaban, y todo eso generó una gran base de datos, enorme base de datos, que muchos científicos o parte de la gente que se dedica a minería de datos, pues empezó a extraer el conocimiento para decirle a Nokia, esto es lo que tú necesitas ofrecerle a tus clientes. Cosas y aplicaciones muy interesantes. Se dice que también este tipo de aplicaciones fue utilizado por Obama en sus elecciones. De hecho, hay un artículo muy famoso también por ahí que dice que si Twitter puede predecir quién ganará las elecciones. ¿Dónde más se han utilizado estas aplicaciones? Pues también en el reconocimiento de la actividad de mascotas. También hay algo que se llama social computing, y creo que hay un profesor que ha venido a dar charlas precisamente sobre social computing, en donde, como les digo, el interés es saber no qué es lo que ustedes dicen que les gusta, sino realmente qué es lo que les gusta. Porque muchos algoritmos están analizando a qué le dan clic, a qué es lo que miran, a qué es lo que escuchan. Pero estos algoritmos que están atrás, en realidad están analizando lo que sí, en realidad te gusta y te fascina. Y bueno, se ha utilizado el social computing para tratar de determinar el comportamiento de las personas. Todo esto mediante teléfonos celulares. Hay aplicaciones, curioso, ¿no les parece? Y bueno, hay un investigador también en Estados Unidos que está un poco más allá y dice, a mí me interesa saber si una persona está embarazada o no, pero no necesito que me lo diga. Mediante una cámara y con lo que compre en una tienda, voy a saber si está embarazada o no. ¿Para qué? Para enviarle a su casa productos, cosas, promociones, etc. Ellos dicen, yo no necesito que ella aparezca ya con un estado de embarazo avanzado para saberlo. Necesito saberlo antes, sin que ella me lo diga y sin que sea notorio. Solamente por el comportamiento, solamente por lo que compra. Otras aplicaciones que se han estado utilizando precisamente para el análisis de datos masivos, pues ha sido prácticamente en cuestiones del área de la medicina. También se está utilizando para determinar el comportamiento de la gente, de los enfermos, también para tratar de canalizarlos mejor. Se está utilizando también, como les había comentado al principio, para predicción para predicción del clima. Simplemente la cantidad de información que se está generando pues es demasiado. ¿Cuáles son los retos del Big Data? Pues ya lo habíamos visto. Volumen, es demasiado. Hay avances, hay equipo de cómputo, hay equipo, creo que la computadora más veloz está en Japón y que ahora no recuerdo, pero inclusive ya no se puede manejar esa gran cantidad de información. El volumen llega a ser demasiado que en algoritmos tradicionales resultan difíciles para tratar esa información. La variedad, datos estructurados, datos como XML, datos multimedia, ya no solamente se procesa texto, se procesa todo tipo de información de todo tipo de fuentes, sonido, fotos, todo eso unido para tratar de extraer el conocimiento. Velocidad, se genera mucha velocidad, mucha información, demasiada información, sobrepasa a los algoritmos de procesamiento. Es más, la información que es histórica empieza a ser histórica a partir de un segundo y se está generando esa cantidad. Si ustedes miran las tendencias en Twitter, si ustedes miran las actualizaciones en Facebook, automáticamente eso es dato histórico. Entonces, la velocidad también es importante para tratar de
de ejecutar o de hacer estos algoritmos que sean capaces de procesar tal cantidad de información. Tenemos también cosas como la variabilidad, que se refiere precisamente a cómo cambian los datos, y se refiere también a las cuestiones del valor, y el valor se refiere al valor que le da la empresa a su información. Muchas veces dice, eso es información que no me interesa, o es información que está ahí pero no creo que sea útil. Y bueno, ¿estamos bien? Y bueno, creo que ha sido una charla demasiado rápida. Intentaba que sea más que nada informativa. Y yo creo que ustedes pueden hacer minería de datos. Un algoritmo típico de minería de datos puede ser una red neuronal. El perceptor multicapa no es más que derivadas, simple y sencillamente derivadas, ecuaciones diferenciales, el gradiente descendente, cosas que ustedes ven todos los días o que vieron en alguna materia. Un árbol de decisión con el cual se generan reglas no es más que un grafo, y eso ustedes lo ven en matemáticas discretas. ¿Qué más lleva un árbol de decisión? Probabilidad y estadística. Los que llevan sistemas y comunicaciones también se utiliza algo que se llama entropía de la información, información mutua. Con esas simples herramientas, ustedes pueden construir un árbol de decisión. Un árbol de decisión que, aunque parezca increíble, también se utiliza, el Kinect lo utiliza para detectar la pose de la persona. Y ustedes, con los conocimientos que tienen, repito, pueden hacer un algoritmo de esos. Un algoritmo de agrupamiento, clustering. El algoritmo más sencillo y que curiosamente aparece en las herramientas de IBM o en las herramientas de Oracle, el IBM Data Miner creo, o es el Oracle. El algoritmo de agrupamiento se llama K-medias. Y lo único que hace ese algoritmo de K-medias es calcular una distancia euclidiana. Simple y sencillamente. Una distancia euclidiana que todo el mundo sabe cómo calcular entre dos puntos. Hasta sus hermanos de secundaria, creo, ya deben de saber cómo se hace. Y eso nos los venden como la novedad. Nos los venden como, es un algoritmo de minería de datos. Pero cuando ves, es simplemente un cálculo de distancias. Simple y sencilla. No hay nada más. Obviamente hay versiones y hay variantes, pero el algoritmo básico radica en simplemente un cálculo de distancias. Otro algoritmo muy famoso para minería de datos son las máquinas de soporte vectorial. ¿Cómo se construye una máquina de soporte vectorial? Pues con teorías de optimización, con teorías de programación lineal. Simple y sencillamente, cosas que todos los que están aquí en ingeniería los ven. Así que yo los quiero invitar a que se animen a investigar un poco más, que no le tengan miedo a estas áreas y que puedan extraer información. Hay mucha información que se puede explotar, hay mucha información que pueden pedir, hay bases de datos públicas. Ustedes pueden traer información, pueden hacer minería de datos a bancos, a colegios. Es más, algunos investigadores están haciendo minería de datos a universidades para predecir si el estudiante va a terminar o no el curso, o qué problemas puede tener, o de qué manera se le orienta mejor. En hospitales también se está utilizando. Entonces, hay muchos datos, estamos rodeados de datos, nosotros mismos generamos datos con nuestros celulares, y yo creo que es importante que cuando ustedes vayan a una empresa, cuando salgan de aquí y vayan a trabajar, puedan hacer algo como eso, minería de datos. Los datos están ahí perdidos, están abandonados, y creo que sería muy, muy interesante que puedan hacer algo como esto. Gracias.
Bueno, pasamos a la parte de preguntas, si tienen preguntas. Aprovechen. ¿En qué lugar se encuentran diferentes bases de datos para probar? O sea, si yo quiero encontrar, por ejemplo, ahorita entro a Google y pregunto. Sí, hay algunas universidades que tienen bases de datos públicas de diferente tipo. Algunas no son tan grandes. Por ejemplo, la Universidad de California tiene una muy conocida sobre aprendizaje automático, pero no son muy grandes. Algunas universidades en España tienen disponibles bases de datos de genes para hacer cuestiones de detección de cáncer y son totalmente libres. Hoy en día muchas empresas están compartiendo esos datos, ¿no? Entonces es posible conseguirlos. También creo que por la ley de transparencia se puede conseguir, si no, ustedes piden los datos y simplemente es posible que se los den. Más que pregunta, tengo un comentario. Nunca he visto en español ese término, aprendizaje automático. ¿Por qué crees que lo pusieron así? ¿No le pusieron aprendizaje de máquina? Si te vas a pensar, yo también tengo aprendizaje automático. No se relaciona tanto aprendizaje automático con... ¿Aprendizaje máquina? Bueno, es una cuestión de, yo creo que de gustos. Por ejemplo, yo puse ahí reconocimiento de formas y por allá puse reconocimiento de patrones. Entonces, es una cuestión de gustos, ¿no? El aprendizaje automático, porque en realidad es un proceso automático, ¿no? Puede ser aprendizaje máquina, pero yo creo que los dos términos son válidos. En algunas partes sí se utiliza. Lo que pasa es que como viene del inglés, el caso de las máquinas de soporte vectorial, algunos dicen, eso no es máquinas de soporte vectorial, es máquinas de vectores soporte. Sin embargo, la mayoría utiliza máquinas de soporte vectorial. Es una discusión ahí, un Spanglish. El machine learning pues sería una traducción directa del inglés. El aprendizaje máquina, como el pattern recognition, reconocimiento de patrones, ¿no? ¿Alguna pregunta? Si hubiera alguien interesado, por ejemplo, en algún proyecto, bueno, pues está la distancia ya hasta CEU medio larga, ¿verdad? Pero ¿hay alguna manera de trabajar con alguien de aquí? ¿Algún alumno de aquí que quiera colaborar en algún proyecto allá? ¿O hay algún proyecto en el que actualmente se esté trabajando? Actualmente estoy trabajando con un proyecto, pero está relacionado con imágenes médicas. Por el momento, este es un proyecto a futuro. Yo vengo trabajando con proyectos de minería de datos, pero a futuro pues es trabajar con bases de datos masivas, ¿no? Aunque eso creo que requiere un poco más porque se necesitan servidores y cosas de eso, cálculos. ¿Sí? Pero se puede trabajar con otras cosas, con cosas más pequeñas, ¿no? Porque es un campo todavía que el Big Data es la moda, pero eso no significa que no se pueda trabajar con datos más pequeños. Sí. Sí, de hecho, yo estuve trabajando precisamente con una base de datos de Polonia que venía así, y lo que hice fue particionarla, una base de datos bancaria de Polonia, y la hice particionar, porque precisamente no se podía manejar, ¿no? Con una red neuronal era imposible, por lo menos no para lo que lo queríamos. Creo que tardaría como unos 5 o 6 meses, entonces pues eso no. Cuando menciona que hay bases de datos o las bases de datos en general, más bien como no una base de datos, sino todos los datos que se analizan están en diferentes formatos o en diferentes tipos de información o diferente estructura. ¿Cómo hay algún proceso como de selección para decir que esta información va para esta parte? O por ejemplo, ¿de qué te serviría analizar información de unos archivos XML, como lo mencionas? ¿Cuál es el? De hecho, esto es un proceso muy largo que le llaman el KDD, que
va desde la base de datos, la adquisición de los datos, la limpieza de los datos. Yo solamente aquí te estaba hablando de una pequeña parte, ¿no? Que era el algoritmo de minería, el algoritmo que ya extrae el conocimiento de los bases de datos, pero hay unos pasos previos que es precisamente eso que tú comentas, y hay gente que se dedica exclusivamente a hacer a selección, a procesar, a limpiar, porque muchos de estos datos inclusive tienen datos perdidos, están incompletos. Entonces hay que trabajar con ese tipo de datos incompletos. A alguien se le olvidó poner un apellido, a alguien se le olvidó poner el estado, si está casado o no, y a pesar con eso, pues no puedes ir con el cliente y decirle, llénamelo. Te dicen, eso es lo que tienes, con eso tienes que trabajar. Entonces, sí, efectivamente hay un proceso de manejo de los datos antes de llegar a esto. Entonces mucha información se despreciaría de la información en sí, o sea, mucha sería irrelevante y vacía. Pues ahí hay técnicas que precisamente buscan seleccionar los mejores datos. Entonces ahí son técnicas estadísticas y algunas casi son a prueba y error para determinar cuáles son las mejores características, ¿no? Posiblemente, imagínate un ejemplo de detección de cáncer. Posiblemente no me interesa saber si tienes hipoteca o no, o si tienes auto o no. Entonces, esas cosas como que las vas eliminando, ¿no? Entonces, hay un proceso previo, hay un preproceso. ¿Y qué piensa que es más complejo? ¿La parte de limpiarlo o ya el procesamiento? Es que es una dependencia. Si no limpias, fracasa tu algoritmo. O sea, si no haces el preprocesamiento de los datos, si no tratas los datos, tu algoritmo de clasificación o de agrupamiento no va a funcionar. Pero en su opinión, ¿qué es más complejo? ¿La parte previa o ya en sí el algoritmo que identifica, que aprende? Yo trabajo con la parte de preprocesamiento y yo creo que esa es una de las partes más difíciles, porque aparte tú no sabes qué problemas tienen los datos. Lo que yo te estoy comentando de datos faltantes es porque los ves, pero nosotros los algoritmos, para nosotros los datos son puntos en el espacio. Idealmente buscamos que los datos que son muy parecidos estén agrupados en clústeres, pero muchas veces esos datos no están agrupados, están todos mezclados. Pero cuando te hablo de un punto, te hablo de un punto de alta dimensionalidad que no se puede dibujar. Entonces hay técnicas que intentan determinar qué complejidad tiene. Y sí, es difícil, de hecho se está trabajando todavía en esas líneas de preprocesamiento. ¿Cómo saber qué problema tiene la base de datos y qué técnicas debo de aplicar? En la experiencia que tienen, bueno, ustedes del grupo, así como investigadores que trabajan en esas áreas, de los números que estuvimos viendo, de que estamos hablando de petabytes y tal vez exabytes ya dentro de poco, ¿qué han visto ustedes? ¿En qué se guardan? ¿En bases de datos comerciales? ¿En Oracle? ¿En qué? Sí. ¿Sí pueden? Sí, base de datos. ¿Dan el ancho para manipular esa cantidad? De hecho, Oracle y IBM están sacando nuevos productos para manejar ese tipo de datos, porque también descubrieron que ya es imposible manejarlos. No tanto por la cantidad de información, bueno, sí, también por la cantidad de información, sino también por la diversidad de información. Porque como les comento, ahora es video, ahora es sonido, ahora es fotos, es cualquier cosa que venga y que usted genere es importante. Entonces, se están cambiando las tecnologías de base de datos. IBM, Oracle están sacando nuevos manejadores de base de datos que ya se enfrentan al Big Data. De hecho, si entra a la página de Oracle, dice, trabajamos con Big Data. O sea, ya esa es la etiqueta, es el gancho para las empresas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo se almacenan los datos? O sea, ¿es un conjunto de muchos discos duros o están en un solo lugar, están en muchos lugares? Están en muchos lugares muchas veces. ¿Cómo hace Google para responder, no? Muchas veces están en muchos lugares y los algoritmos de clasificación tienen que trabajar de manera distribuida y todo esto. Sí. ¿O sobre un hardware especial?
Pues cuando yo he trabajado con servidores de cálculo, o sea, específicamente cálculo, o sea, exclusivo para cuestiones científicas. Así que en las empresas no sabría decirte cómo funciona. Yo he trabajado esto a nivel académico y de investigación y donde estaba, pues había servidores de cálculos. La mayoría de las empresas, por ejemplo, en los laboratorios nacionales de Sandía o en los otros laboratorios nacionales, la Federación Nacional de Aragón, que tienen precisamente varios clústeres basados en Linux. De hecho, ahí desarrollaron el MPI, que es una interfaz para desarrollar sistemas distribuidos, es Message Passing Interface. Entonces, regularmente lo que optan a tener muchos datos así es tener varias computadoras independientes conectadas con Linux, porque eso es relativamente más barato que optar por una computadora en paralelo, una CRAI o algo así. Entonces eso es relativamente más barato. Al menos si lo que hacen, por ejemplo, aquí en los laboratorios nacionales de Sandía, tienen X cantidad de datos de sensores que simularon o que obtuvieron a través de los reactores nucleares que tienen. Entonces la idea es intentar de reconstruir las explosiones atómicas utilizando las ecuaciones diferenciales o desdoblar las moléculas con todos esos datos. Toda esa información. Entonces no es un hardware que tengamos muchos. Sí, regularmente. Es muchísimo más barato tener 1000 computadoras con un disco duro y un microprocesador que tener una computadora que es un microprocesador. Entonces eso es más económico. Pero se paga el precio de la comunicación. Bueno, tiene que haber un retardo en la comunicación, sí, efectivamente, y eso hay muchas disertaciones que proponen que es probablemente el costo de la comunicación es más grande que la ventaja de tener esta comunicación. No, está interesante. Es que Se van a son tomar diferentes formas un café para seguir platicando. Son diferentes formas. En algunas partes se tienen servidores de cálculo enormes, exclusivo para eso. Es más, hasta para procesamiento de imágenes médicas. Una universidad de Francia tiene un servidor exclusivo para eso. Entonces, como son cuestiones académicas y de investigación, es muy diferente a lo que hace una empresa. Bueno, al igual que en la ocasión anterior, tenemos un pequeño obsequio para todos los ponentes de este ciclo, y que consiste en una playera con el logotipo de nuestra Sociedad de Estudios en Computación. Viene también una tarjeta ahí de agradecimiento y una pluma. Okay, Un modesto regalo, pero pues queremos agradecer que están viniendo desinteresadamente a dar conferencias. Y bueno, hacemos entrega también del reconocimiento oficial por la ponencia que nos acaba de brindar el doctor Vicente García Jiménez. Y si alguien está interesado en contactarlo, pues también a través de nosotros pueden buscarlo. O sea, nosotros les damos la información. Él está, como presentó Ivonne, pues en CEU, pero como quiera, sí viene para acá, ¿verdad, doctor? Los viernes, yo creo que los viernes. Sí, los viernes. Bueno. Los viernes, que son los días que no tengo clase y que tengo también trabajos de investigación con el cuerpo académico de procesamiento de señales, entonces sería buen día el viernes si hubiera algún interés de algún alumno. O por correo electrónico y ya nos ponemos de acuerdo. Sí. Muy bien. Bueno, pues aquí está el reconocimiento y nuevamente gracias por haber asistido y esperamos que... Gracias. Otra Gracias invitación a ustedes. más adelante. Bueno, gracias por haber venido, los esperamos el próximo viernes, tenemos otra conferencia, no les tengo el dato ahorita, ¿quién? ¿No? Me parece que es Eduardo Castillo. Foro computacional en Facebook. En Facebook, Foro Computacional. Sí, ahí está el programa completo para que lo vean. Gracias y los esperamos por aquí el próximo viernes.